Ahí estamos. ¿Cómo están? Este es el primer episodio de un podcast que vamos a realizar buscando aclarar todos los temas posibles basados realmente en ciencia, no solo en hipótesis, sino que en ciencia comprobada. En esta ocasión, y espero que de forma continua, nos acompaña Jan García, que se ha dedicado conmigo últimamente a revisar muchísimos estudios sobre varios temas. Nos hemos estado especializando en algunos, de los cuales vamos a tratar uno hoy, pero hemos estado realizando una investigación exhaustiva de los temas que son más comunes y que están más mal interpretados o de los cuales se tienen eh, ciertos paradigmas que la verdad la ciencia no los soporta. En esta ocasión en particular, vamos a conversar sobre la estabilidad de los ejercicios y cómo afecta esta realmente a la hipertrofia. Entonces, vamos a partir y primero preguntarte cómo estás, Jan. Todo bien, excelente. ¿Cómo estás tú, Felipe? Aquí estamos bien, estamos solucionando los problemas del primer podcast, obviamente. Ya estoy armando un set más bonito. Hoy día pusimos logo atrás, después vamos a tener un set ya más acorde. Entonces, vamos directamente al punto. Se dice mucho que los ejercicios más estables van a producir más hipertrofia y esto lo basan en que si tú necesitas utilizar músculos estabilizadores durante los movimientos, esto le va a restar, le va a robar reclutamiento de unidades motoras al músculo principal. ¿Qué tenemos sobre eso? Bueno, directamente tenemos evidencia directa en estudios donde miden la hipertrofia, como por ejemplo tenemos una revisión sistemática de Hogan y colaboradores del año 2023, donde se observa que no se encontró una diferencia estadísticamente significativa de hipertrofia muscular entre ejercicios, llámese más estables como máquinas guiadas y pesos libres considerados menos estables. Por ejemplo, ya que se ha estado hablando bastante en redes sociales y otros medios que los ejercicios guiados en máquinas son inherentemente superiores debido a esa estabilidad adicional y que por ende, a través del aumento del reclutamiento motor, se optimiza la hipertrofia. Pero viendo los estudios de resultados, puede que no sea así. Precisamente por una sobresimplificación que se ha generado sobre el tema. Eso, justamente te iba a preguntar yo, ¿por qué crees tú que se da eso y lo indican como una certeza, siendo que si nos ponemos a revisar no hay ningún estudio que lo demuestre? Y es más, si nos vamos a la base de lo que se supone que debería ser la teoría de todo esto que dicen, a la información real que hay en la investigación, no en redes sociales, sino que a la investigación, la data que tenemos, tampoco se condice. Entonces, ¿por qué crees tú que nació todo esto y lo dicen con tanta seguridad, como si fuera una certeza absoluta? Yo digo que precisamente eso nació de especulaciones mecanicistas y no precisamente de comprender los mecanismos como posiblemente sean, sino básicamente como un reduccionismo, de reducir, por ejemplo, el tema del reclutamiento motor como algo que simplemente se puede entender así sencillamente, que si el comando motor se reparte entre varios músculos, automáticamente el reclutamiento motor va a estar disminuido en todos estos, de así de manera absoluta y siempre, como si el sistema nervioso no tuviera la capacidad de generar adaptaciones. Claro, yo creo que se Pero imaginan que el comando motor, siempre lo he dicho, es una torta finita, una torta que hay que repartirse y esa torta no tiene capacidad de crecer, sino que es de este porte. Entonces, yo puedo sacar un pedazo más chico, más grande, pero no crece más de este porte. Entonces, entre más músculo tenga que repartir esa torta, menos le va a tocar a cada músculo. Esa es como la visión que tienen y la tienen en base a nada, o sea, ni siquiera los estudios de electromiografía, que aunque podemos decir no, que esos estudios muchas veces o algunas veces no se coinciden, no van a la par directa con la hipertrofia de los mismos ejercicios, muchas veces sí, pero hay veces que no.
Incluso en esos estudios podemos ver que un músculo puede aumentar su activación sin que otro la disminuya. Entonces, ni siquiera en esos estudios se podría sustentar esta teoría que proponen. No, ni siquiera en esos estudios, porque de hecho últimamente se ha estado utilizando los estudios de electromiografía como si fueran predictores de hipertrofia. Ya sabemos que no son un predictor de hipertrofia por ejemplo, trabajos de autores como Vygotsky, por ejemplo. Y precisamente en los estudios que has estado mencionando, no se ve que haya una disminución en el reclutamiento motor de los músculos agonistas. Por ejemplo, tenemos de ejemplo el estudio de Coratella y colaboradores del año 2019, donde precisamente se compara la electromiografía entre ejercicios como eh, press de banca libre, con mancuernas y en una máquina sentado. Ese estudio fue realizado en culturistas competitivos, donde claramente no se ve, por ejemplo, una diferencia de activación muscular en el pectoral esternocostal. Y voy a ver si se escucha, si te escucho sin los audífonos, si se escucha por lo alto parlante para la gente que está Ok. en este momento ahí. Sí, sí se escucha. Para quienes están escuchándote mediante, están viendo mediante TikTok. Entonces, aquí el problema es que en este caso ni siquiera se basa en mecanismos reales. O sea, hay teorías que dan vuelta en redes sociales que se basan en mecanismos reales, pero que cuando los combinamos con otros mecanismos no dan el resultado esperado. Pero esta teoría ni siquiera se basa en mecanismos reales porque es una simplificación de los mecanismos de reclutamiento de unidades motoras, donde se cree que, como te decía, que hay un comando motor determinado que tenemos que dividirlo entre todos los músculos. Entonces, entre menos músculos utilicemos, más vamos a reclutar uno solo o los mínimos posibles. Y eso no es así, siquiera, siquiera se sostiene con las bases neuromecánicas que nos dicen un primer principio que tiene el cerebro y el sistema nervioso central, que es el de plasticidad, neuroplasticidad, en el cual el cerebro es capaz de modificar y de adaptarse a diferentes circunstancias para lograr una eficiencia en el movimiento donde vemos, como tú bien decías, estudios de electromiografía, y no uno, varios, y varios del mismo ejercicio incluso, en los cuales ya podemos tomar una tendencia en que, por ejemplo, en los press banca libre o con mancuernas, contra los presses en máquina, se ve la misma activación del pectoral, pero con diferencias en activación de músculos como el deltoide lateral y el tríceps, que son los encargados de estabilizar un poco el ejercicio. Entonces, ya con esos estudios podemos ver que un músculo puede mantener su activación mientras otro la aumenta. Y eso ya descarta totalmente el hecho de que el comando motor central no pueda aumentar en base a los requisitos del ejercicio en sí. Sí, totalmente. Tenemos tanto estudios de resultados en hipertrofia muscular, metaanálisis de estos estudios, tenemos estudios que precisamente miden la activación muscular y obviamente también tenemos conocimiento de los posibles mecanismos por los cuales un ejercicio menos estable inicialmente pueda igualar el reclutamiento de unidades motoras comparado a un ejercicio, entre comillas, más estable. Y eso es el otro problema que tenemos nosotros en este momento con los basados en ciencia, es que no se están basando en ciencia y se están basando en gente que dice basarse en ciencia y ahí se genera un problema, porque esto es igual que el juego del teléfono, donde Ujú. él me dice algo a mí, después yo se lo digo al de al lado, él se lo dice al de al lado, al de al lado, al de al lado, y cuando llega al último, el mensaje ya ni se parece al mensaje inicial. Porque claro, la primera persona de un mensaje, de un conocimiento del 100% sobre un tema, puede que te esté compartiendo el 50%. Tú recibiste ese 50% y tu mente llena los vacíos. Y comparte a la persona al lado, en este caso en redes sociales,
lo que puede ser cierto, más vacíos que rellenaste tú con ideas preconcebidas, con lo que sea con lo que lo rellenaste. Y ahí se generó una teoría totalmente distinta y resulta que como en redes sociales eh, la voz más alta o el que grita más fuerte es el que tiene más visualizaciones, lamentablemente las personas menos basadas en ciencia suelen ser las que más visualizaciones tienen y por ende ese es el mensaje que más corre y que más se establece. Y muchos cometen el error de creer que se están basando en ciencia porque simplemente están tomando la idea de una persona X sin comprobarla, sin ratificarla, sin ver si lo que está diciendo es cierto y lo comparten como una certeza y ahí va el chorreo para abajo de desinformación. Se ve mucho. Totalmente. Al punto que ya prácticamente parece ya más basarse en pseudociencia. Y ahí después también tenemos el Mm. problema nosotros de que estamos tratando con personas que generan un sesgo al haber aprendido antes de llegar a la información real los temas. Entonces cuando uno les presenta la información real, tienen su sesgo de confirmación, buscando estudios que, no todos los estudios que muestren sobre el tema, sino que buscando con el dedo los estudios que confirmen lo que ellos creen. Y al punto que, bueno, los menos basados en ciencia cometen el error de en vez de buscar el estudio, ir a las gráficas de Berkeley y, y ya ese es su Biblia. Eso es toda la verdad. Que no quiero decir que las gráficas estén mal, pero hay que saber ocuparlas y hay que entenderlas, ¿no? Claro. Todos fuimos, todos fuimos esa persona alguna vez en el camino. Sí, obvio, todos tenemos nuestros sesgos, pero obviamente como personas que buscamos investigar, ya sea de manera amateur o profesional, realmente tenemos que buscar limitar esos sesgos y precisamente revisar la información de la manera más objetiva e imparcial posible. Precisamente porque de esa forma nos abrimos a posibilidades, ya que la ciencia constantemente se está actualizando. Y si nos sesgamos por nuestros sesgos, valga la redundancia, precisamente vamos a estar seleccionando, revisando y sustentándonos en estudios que terminen confirmando lo que nosotros creemos. Y así, pues bueno, terminamos en pseudociencia. Ya Totalmente, que más totalmente. bien, ya que más bien muchas veces en redes sociales no es solamente que eh, toman los estudios que les convienen y ya está. Es que muchas veces ni siquiera los revisan debidamente, los interpretan adecuadamente. Es Muchas que veces, sabemos ajá, nosotros que es difícil encontrar un estudio completo muchas veces y lo que nosotros vemos en PubMed es simplemente un abstract con la información de qué se trata el estudio y sus resultados y conclusiones, pero a veces, no a veces, sino que muchas veces la metodología revela mucho de para qué podemos usar esa información. claro, el resumen del estudio es básicamente como la punta del iceberg. Y si simplemente vas y lees el abstract, vas a estar bastante limitado en cuanto a información. Y si encima eres una persona que divulga en redes sociales esa información, pues bueno, así se esparce la desinformación. Entonces ya tenemos nosotros un grupo de gente, porque la hay, pero lamentablemente por lo general es la menos famosa en redes sociales, que se basa en ciencia, en ciencia real, en lo que los estudios han demostrado y en las teorías que se han creado en base a eso. Y hay gente que se basa en ciencia y simplemente lo que hace es tomar la información de una persona X y esa información la toman como si fuera ciencia. Pero sabemos que la palabra de un experto, por muy experto que sea, es es el nivel más bajo de confiabilidad científica que hay, Sí, totalmente. Está en la parte más baja de la de pirámide la de pirámide. jerarquía de evidencia científica. Claro, es lo más bajo, pero lamentablemente tenemos una... Porque la mayoría son niños, hay que decirlo, la mayoría son niños que algunos no han terminado el colegio, eh, todavía no conocen el rigor de la investigación universitaria, por último de pregrado, donde a ti
te, ya tienes que subir un poquito el nivel de lo que hacía uno en, no sé cómo se le dirá en otros países, aquí se le dice básica y media, en otros lados Mm. se le dice primaria, secundaria, creo, que son los niveles básicos de estudio y mínimos que tiene cualquier persona. De ahí pasa a lo universitario y ahí ya sube un poquito el rigor de cómo te piden a ti que realices cierta investigación. Y de ahí pasamos a los posgrados, magíster, donde ya sube otro poco el grado de cómo uno debe realizar una investigación. Y por último los doctorados. Y tenemos jóvenes, jóvenes, muy jóvenes. Y yo les digo jóvenes porque yo, para mí, con 43 años, un muchacho de 20 es joven, y uno de 16 es un niño. Tenemos jóvenes y niños queriendo saber más que doctores en ciencia solo por el hecho de haberlo visto por TikTok o por un Patreon. Por el Patreon de Chris Berley o de cualquier otro creador de contenido. Y esa es su ciencia y en eso se basan. Pero inclusive Chris deja de lado muchas cosas y simplifica muchas cosas con respecto a temas como la estabilidad, el reclutamiento de unidades motoras, la fatiga. Quedan muchas cosas de lado porque al no ser el experto en el tema, biomecánica, simplemente toma lo básico y, como dije antes, rellena los huecos y con eso crea las teorías y después vienen los niños, toman esa teoría y ya es una verdad absoluta. Cuando hay muchísimos estudios de muchísimos temas que no van a llegar nunca a manos de nadie casi, porque los estudios son como los influencers. Hay algunos que se hacen muy conocidos y se hacen muy populares, como por ejemplo los últimos dos estudios de Pelan, de volumen de entrenamiento, y hay otros estudios que son muy buenos, pero nadie los tomó, nadie los levantó y no tienen popularidad. Y cuando uno hace una investigación más o menos a conciencia en las bases de datos de estudio, se va encontrando con un estudio que lo que buscaba, por ejemplo, era ver cómo afectaba cierto ejercicio a una persona, qué sé yo, que tenía una lesión en el codo. Y ese estudio, que no tiene que ver a lo mejor directamente con hipertrofia, te da cierta información que te lleva por un camino donde te das cuenta, la parte neuromecánica del ejercicio no es tan así como me la indicaban. Y cuando uno se mete en eso y empieza a ver la neuroplasticidad, empieza a ver lo que realmente sabemos de reclutamiento de unidades motoras, lo que realmente sabemos de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, es bastante diferente a lo que nos vienen diciendo en redes sociales. Que la gente se cree experta en reclutamiento de unidades motoras por lo que ve en redes sociales, cuando eso es una puntita de una uña de todo un espectro de cosas que se saben y de todo un iceberg más profundo de cosas que no se saben. Claro, así como un efecto Dunning-Kruger. Totalmente, o sea, es el efecto Dunning-Kruger en persona que vemos nosotros, mucha gente en redes sociales. Y yo como creador de contenido, me ha pasado mucho que hay comentarios, generalmente yo no dejo comentarios sin responder, porque para mí lo que dicen de que no hay preguntas tontas, no es tan así. Hay preguntas que son bastante tontas, pero lamentablemente, si yo dejo una pregunta tonta sin responder, la persona que viene detrás a ver todos los comentarios puede creer que yo no respondí porque esa persona tiene la razón. Entonces me obliga a mí a contraargumentar, inclusive lo más tonto que me pueden, en realidad no preguntar, me mal expresé, no preguntar, sino que argumentar en contra. Hasta lo más tonto que me pueden contraargumentar, lo tengo que responder. Porque vemos cosas, por ejemplo, volviendo al tema de la estabilidad, que es muy normal encontrarla cuando uno hace un video explicando la estabilidad, donde sale alguien y te dice, entonces, si más estabilidad es mejor, yo puedo hacer sentadilla en la cuerda floja y vas a tener mejores resultados que hacer sentadillas sobre
una superficie estable. Y eso, tú sabes que, que pasa, que aparece esa gente, tú también como creador de contenido, yo creo que te ha pasado. ¿Qué respondes tú a esas cosas? Bueno, bueno, en ese caso toca realmente ser paciente y explicarles parte por parte, así como si le estuviese explicando a un niño, básicamente porque el razonamiento que usan no es muy lógico que se diga, precisamente porque se van a exageraciones, exacerbaciones. Y ahí es lo que la gente tiene que comprender que muchas cosas en fisiología, la mayoría, responde a umbrales y rangos. O sea, y si se ponen a pensar es bastante simple entenderlo y pongámoslo con un caso normal. Si yo tengo calor, porque hace calor, y prendo el aire acondicionado, me va a relajar, me va a hacer bien porque voy a poder tener un clima más agradable. Entonces yo puedo decir que más frío es bueno en un día caluroso, lo cual obviamente no es lo mismo a que yo me meta en un congelador de una carnicería en un día caluroso donde probablemente me voy a morir de hipotermia. Y lo mismo pasa al revés. En un día frío yo me pongo cercano a un fuego y me voy a sentir mejor y mi cuerpo se va a calentar. Lo que no quiere decir que si yo me meto adentro del fuego voy a estar aún mejor que cuando me estaba calentando cerca del fuego. Y es una lógica bastante sencilla de entender, eh, que en la vida y en la fisiología sobre todo, hay umbrales que después de que pasamos umbral, o ya no ocurre nada más nuevo, o empezamos con algo peor a lo que estábamos buscando mejorar. O sea, aquí estamos mal, aquí estamos bien y aquí volvemos a estar mal. Y eso sucede con la estabilidad. Cero estabilidad para el cuerpo normal. Los músculos van a trabajar bien lo específico, pero ejercicios con una leve inestabilidad pueden ayudar para que el cuerpo tenga experiencias motrices nuevas. Y esas experiencias motrices nuevas se van a mediano y a largo plazo, van a beneficiar cualquier ejercicio nuevo que nosotros queramos hacer. Va a ser mucho más rápido el aprendizaje que vamos a tener en él, va a ser mucho más eficiente la realización de esos ejercicios en menos tiempo si traemos una base en el cual nuestro cerebro aprendió y nuestro cuerpo, médula espinal, que es un segundo cerebro, aprendió a manejar esta pequeña inestabilidad. Entonces, hay que tener conciencia, y yo creo que lo vamos a ir viendo durante los siguientes podcasts, eh, cómo funciona realmente, hasta donde conocemos, nuestro sistema nervioso central. Y con eso les va a ser muy fácil entender que muchos temas que son en este momento para mí mitos, que son paradigmas que no tienen mucha base, van a entender que no tienen base por esas razones, por entender las bases que nosotros vamos a ir explicando sobre la neuroanatomía, sobre ciertos temas de fisiología, sobre ciertos temas metodológicos y técnicos de la ejecución de los ejercicios. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la temporada de podcast y yo creo que, o espero que cuando terminemos estos podcasts, la gente ya va a saber identificar y va a decir, ah, eso que dicen, ese mito o ese paradigma o eso que están afirmando este influencer, no es así por esto y estos motivos. Porque nosotros lo dijimos, que está sustentado, cosas que están sustentadas con estudios. Y bueno, ahí dejamos nosotros invitar a la gente que nos siga en redes sociales y cualquier estudio que ustedes quieran ver, nos lo piden y nosotros se lo enviamos porque aquí no vamos a hablar nada que no tenga una base de estudio. Y cuando hablemos de cosas que no tienen una base, que no están comprobadas, vamos a decir que son teorías nuestras, que son conclusiones que nosotros hemos sacado y que obviamente están expuestas a debate y a contraargumentación en base a otras conclusiones o a otros paradigmas que otras personas saquen con información en mano, obviamente, con un respaldo. Totalmente. Realmente aquí, aparte de hacer
la información no solamente más correcta y sencilla, sino también estamos aquí para facilitar la evidencia científica, cosa que realmente muchos creadores, muchos divulgadores no hacen. Y en estos tiempos, la verdad, yo apoyo bastante que la gente cuestione la información, las fuentes de información, pero claro, debidamente. Claro, bueno, Jan en este caso se ha dado un trabajo bastante arduo en los últimos meses en crear una biblioteca de estudios sobre los temas que nosotros vamos conversando en nuestro grupo de investigación y tiene respaldo de todo lo que vamos a ir conversando nosotros. Yo también tengo mi base de datos y tengo respaldo de lo que nosotros vamos conversando. Entonces, si ustedes quieren ahondar, profundizar en estos temas, ir directamente al estudio, nos lo piden y nosotros se los vamos a enviar o los vamos a subir al Patreon para que ustedes lo puedan bajar completo. Entonces, como cerrando un poquito, que ya nos quedan como 5 minutos, la estabilidad no es mala de por sí, no te va a robar reclutamiento del músculo principal que tú quieres trabajar y podría estarte entregando un estímulo extra a ciertos músculos, que aquí hay otro tema que me gustaría aclarar antes que se acabe el tiempo. Un músculo, por ser estabilizador, no quiere decir que los músculos estabilizadores sean distintos a los que tú quieres hipertrofiar. Hay músculos que van a estabilizar, que son músculos que tú sí quieres hipertrofiar. Y esa estabilización que están dando van a aumentar el estímulo que nosotros les estamos dando. Y de eso tenemos ejemplos del que tú me comentabas hoy, sobre todo, de cómo es el crecimiento del bíceps en los remos o en los jalones aun cuando nosotros estamos alineando la dirección de la fuerza y por lo tanto podríamos asumir que no hay un brazo momento externo para el bíceps, por lo tanto no debería estar generando ninguna fuerza. Pero al haber un movimiento de codo, hay una acción estabilizadora y esa acción estabilizadora va a producir que el músculo se lleve cierto estímulo. Sí, totalmente. Hay varios de esos estudios donde, si bien, por ejemplo, un remo produce menos hipertrofia para el bíceps braquial, sigue existiendo esa hipertrofia. Incluso podemos ver cómo son las ejecuciones del remo en esos estudios y donde no hay un brazo de momento aparente para el bíceps, eh, con todo eso sigue habiendo hipertrofia. Y ese es un tema que vamos a tratar también nosotros en otro, porque este podcast tenía que ver con la estabilidad. Y como decía, vamos resumiendo que la estabilidad no es mala de por sí, mientras esté dentro de cierto rango, porque más Claro. estabilidad, de todas formas, el cerebro va a terminar adaptándola. Pero nosotros tampoco queremos pasar la mitad de nuestra vida como atleta o como culturista amateur o recreacionales, como le llaman algunos, o simplemente como personas que van al gimnasio, no queremos pasar mucho tiempo adaptando ejercicio. Ese es un tema. Queremos que el ejercicio ojalá tenga una adaptación relativamente rápida, pero un press banca, un press mancuerna tiene una adaptación relativamente rápida. Va a tener un Sí, efecto totalmente. y va a tener un efecto tanto hipertrófico como de reclutamiento del pectoral, que es el principal músculo a trabajar aquí, en las dos opciones, sea estable o inestable, pero además en la opción inestable puede que tengamos mejores resultados o un volumen extra en músculos estabilizadores como el deltoide lateral. Por lo tanto, en Sí, ese pues. contexto, para un principiante, podría ser bueno ir incluyendo ejercicios que se le llama inestable cuando realmente no son inestables de por sí. Claro. Por ejemplo, te quería comentar un estudio que es el de Saterbeken, creo que se llamaba, 2019, y colaboradores, que precisamente compara la hipertrofia entre tres variantes de sentadilla. Una variante de sentadilla en máquina Smith, una variante de sentadilla libre y una variante de sentadilla libre, pero de pie sobre tablas de equilibrio. Es decir, con todo ese nivel de inestabilidad, la hipertrofia fue similar entre los tres grupos, lo cual me parece bastante interesante. Porque de hecho, en el mismo estudio se hizo un periodo de familiarización que precisamente tenía ese objetivo. Claro, claro. Y obviamente en un estudio a lo mejor a más largo plazo
podríamos ver un retraso distinto en el progreso sobre una superficie tan inestable como una tabla. Eh, pero estos estudios nos sirven para entender que sí tenemos cierta capacidad de adaptación ante este tipo de ejercicio, como digo, inestable entre comillas, porque en otra ocasión posiblemente podamos hablar de qué es realmente inestabilidad y qué es realmente la estabilidad. Porque mucho se suele pensar que estable es que tú te amarres a algo y que tu cuerpo no tengas que ser tú quien se preocupe de si se mueve o no. Pero realmente eso no es la definición neuromecánica de lo que es la estabilidad. Y eso lo vamos a tratar en otro podcast porque es un tema un poquito más largo, tiene que ver con propioceptores del cuerpo, tiene que ver con ligamentos, tiene que ver con activación recíproca, tiene que ver con varios temas relacionados. Y en esa ocasión también vamos a aclarar mucho sobre temas como la transferencia de fuerza, que se le llama, que es como cuando ahora lo que está de moda de apretar los dientes o de ponerte un agarre en la mano cuando no estás agarrando nada con la mano y todos esos temas se van a entender mejor por qué funcionan cuando nos vayamos a explicar el cómo realmente funciona la estabilidad en el cuerpo humano. Entonces, ya terminando, Jan, podemos decir que, en resumen, ¿cómo podría resumir todo en un minuto? Bueno, ¿cómo lo podría resumir yo? Que pues bueno, que las afirmaciones que se han estado haciendo últimamente en redes sociales y otros medios eh, de que el cuerpo no tiene la capacidad de generar adaptaciones neuromusculares que permitan optimizar el reclutamiento, pues bueno, es relativamente falsa, ya que tenemos tanto estudios de resultados como también teorías y mecanismos sobre cómo esto no podría ser así. Totalmente de acuerdo, me gustó tu resumen porque es al punto, al callo y invitamos a la gente a seguirnos en YouTube, en redes sociales, las vamos a dejar ahí puestas y como les decíamos, estudios que necesiten, se comunican con nosotros sobre los temas que hablamos en el podcast, obviamente, y esperamos verlo ya en el siguiente episodio. Me despido de ti, Jan, muchas gracias por el día de Dale, hoy, estamos en conversación muchas gracias a ti. con nuestra investigación. Cuídate. Sí, hasta luego. Tú también. Hasta luego, Barba.